Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empieza Bademecum Veterinario con todas las novedades de la industria medicinal y los avances que se presentan en sanidad animal. La primera nota de hoy de nuestro programa refiere justamente a las innovaciones en materia de técnicas ecográficas para diagnosticar lesiones en caballos. Este fue el tema de una disertación que tuvo lugar en las jornadas de medicina equina que organizó la Universidad Nacional de La Plata. Yo me dedico a ecografía del aparato locomotor equino, así que me convocaron y di dos charlas, una de la región de la babilla y otra de la región del pie, en donde me pude explayar en cuáles son los abordajes ecográficos normales de las dos regiones y cuáles son las patologías más frecuentes que podemos encontrar, tratando de correlacionar un poco con el diagnóstico clínico de esas patologías para poder dar una proyección de cómo tratar y cuál es el pronóstico para el animal. En el caso de la babilla, las enfermedades más frecuentes son de la articulación femorotibial medial, ¿sí? Y dentro de estas tenemos los meniscos, tenemos la artrosis de la articulación femorotibial medial y también los ligamentos. La babilla es una articulación muy compleja que tiene 14 ligamentos, entonces es bastante difícil de evaluar. En realidad lo difícil es la técnica ecográfica. Yo les decía justamente en la charla que la ecografía es un método difícil porque es operador dependiente. Depende de cómo nosotros pongamos el transductor, la imagen que vamos a obtener. Entonces es necesario mucha práctica para la técnica, para obtener buenas imágenes y en función de obtener buenas imágenes, conocer cuáles son las patologías más frecuentes y a partir de eso poder llegar al diagnóstico ecográfico. Y un buen diagnóstico, ¿qué nos representa? Bien, si llegamos a un buen diagnóstico ecográfico, vamos a poder hacer el tratamiento correspondiente, que básicamente, por ejemplo, en el caso de la babilla y también del pie, se basa en infiltraciones por ahí intraarticulares, pero sobre todo de un manejo de rehabilitación del caballo, ¿sí? En donde se van a dar determinados ejercicios con respecto a su patología y en el caso específico del pie, vamos a dar un herraje terapéutico según donde tenga la lesión. ¿Qué tipo de herrajes terapéuticos son los que se pueden usar? Bueno, esa no es mi especialidad porque yo hago exclusivamente diagnóstico, pero es cierto que hay como dos grandes rubros de patologías del pie, en donde una es el síndrome podotroclear, con todas las lesiones que eso acarrea, en donde se dan, por ejemplo, los herrajes terapéuticos con soporte posterior y con la pinza libre para facilitar el despegue. Y por el otro lado hay otros herrajes en donde, por ejemplo, está involucrada la articulación interfalángica distal con una artrosis que se usan herrajes tipo rock and roll, de movimiento completo. ¿Y cuáles son las sugerencias que usted le realiza a los médicos veterinarios que se inician en esta disciplina? Creo que la ecografía cada vez cubre más campos, ¿sí? En los años 80 fue una herramienta diagnóstica que se empezó a utilizar para el diagnóstico de las tendinopatías, ¿sí? Porque la realidad es que los tendones no se veían en la radiografía, entonces la única manera de verlas era ecográficamente. A partir de eso el campo fue inmenso. De hecho, yo hoy di dos charlas solamente de ecografía articular, o sea, la babilla, que es una articulación que tiene ligamentos, y el pie, que es otra articulación que básicamente fue de diagnóstico radiológico hasta hace más o menos 20 años, ¿sí? Yo cuando volví de Francia en el año 2020, en 2003, perdón, en Argentina no se hacía ecografía de pie, ¿sí? Entonces creo que es un método diagnóstico que todos los veterinarios tenemos que tener a la mano, ¿sí? Para poder, es simple, eh, porque no necesita un equipo ultra desarrollado como un resonador magnético, ¿sí? Se puede hacer a campo, solamente, bueno, hay que tener el equipo y sobre todo la técnica ecográfica, ¿sí? Entonces nos tenemos que capacitar en eso. ¿Los veterinarios de campo consultan a menudo este tipo de metodologías? Sí, sí, por supuesto, cada vez está más difundido. Muchos veterinarios actualmente que los precios son más baratos porque obviamente la tecnología va avanzando y está más a la mano. Muchos tienen ecógrafo en los que hacen medicina deportiva y los que están
más a campo y hacen medicina más rural, llaman a un ecografista para llegar al diagnóstico. Sí, por suerte es cada vez más difundido. Para aquellos que quieran realizar ecografías es importantísimo el conocimiento anatómico y es importantísimo la técnica ecográfica, o sea, ecografiar un montón de caballos, aunque sean normales, ¿sí? Para después, cuando nos encontramos con una patología, poder diagnosticarla. Y por otro lado, para aquellos que no vayan a hacer ecografías, es muy importante poder interpretarlas. Así como todos los veterinarios son capaces de ver una radiografía y llegar a un diagnóstico, todos deberíamos ser capaces de ver una ecografía y llegar al diagnóstico, porque si no tenemos que creer en el informe de un ecografista que por ahí se está equivocando. Entonces tenemos que poder también interpretar las imágenes. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Presentamos ahora a las empresas que respaldan a nuestro programa y a las que les interesa difundir contenidos sobre salud animal. Ya regresamos con Vademecum Veterinario. Quédense con nosotros en Canal Rural.